Hola, ¿cómo andan? Esto es la hora de la velocidad y hoy les voy a hablar, antes del Gran Premio de Miami, de algunos equipos: Cadillac, Haas, Ferrari, Audi y Aston Martin. Y también algunas noticias que dio la FIA y algunos datos también. Así que en este programa van a ver varias cositas antes del Gran Premio de Miami. Ahí va. La hora de la velocidad, la Fórmula 1 te va a mostrar. Desde lo invisible, medios digitales, mira. Leandro de Pablo conduce con destreza total y un ritmo fenomenal. Y ahora sí empieza la hora de la velocidad. Yo soy Leandro de Paolo, el CEO de Lo Invisible Medios Digitales. Y vamos con Cadillac. Checo Pérez, a ver qué dijo. Creo que la gran prueba para el equipo llega en Miami. Veremos de qué somos capaces y cómo podemos evolucionar. Creo que esa es la prueba más importante a la hora que nos enfrentamos hasta ahora. Bueno, ahí está, con un poquito de positividad. ¿Qué más dijo Checo Pérez? Pude ver cosas que desde afuera no eran visibles. Se hicieron más visibles después de que me fui, por supuesto. También lo pasé genial con Red Bull. Para mí se trata simplemente de volver y disfrutar al máximo de mi tiempo con Cadillac. Tengo muchas ganas de emprender este camino juntos. Creo que hay muchas promesas por todas partes. Es un proyecto a largo plazo, una apuesta arriesgada, pero creo que puede ser algo muy exitoso y formar parte de algo nuevo me motiva. Definitivamente puedo ver cómo se está desarrollando el coche y cómo estamos avanzando en la misma dirección. Obviamente ayuda. Y siento que, sin duda, mis comentarios son mucho más apreciados. Bueno, acá Checo Pérez se refiere a las cosas que antes eran invisibles y que ahora son visibles tras su salida de Red Bull. Obviamente todo lo pro Verstappen y todas las cosas, el tendal que dejó Helmut Marko con todas sus manipulaciones y cómo Red Bull se fue para abajo. Es Titanic Bulls y está motivado con Cadillac. Y a ver qué dijo su compañero Valtteri Bottas. Hoy fue una carrera bastante difícil, el ritmo no fue el adecuado. Fue peor de lo que esperaba, tenemos que investigar qué lo causó. Había una gran diferencia entre los coches del equipo. Mi coche derrapaba más y simplemente no podía mantener la misma velocidad en las curvas. Es un poco como una lotería, saber qué tipo de piezas llegarán. Tenemos que analizar mi situación. Bueno, esto se refiere Checo Pérez a la carrera de Japón. Él no pudo estar bien. Y bueno, Checo Pérez le ganó, evidentemente. Acá tenemos un detalle de los tres primeros grandes premios. Los dos pilotos de Cadillac en Australia, 18º y 19º. El ganador fue Checo Pérez, que ganó la clasificación contra su compañero de equipo. En la carrera, 16º y un abandono. 16º llegó Checo Pérez. Otra vez le volvió a ganar a Valtteri Bottas. En Australia, la mejor vuelta, 1.26 y 1.27, la hizo Checo Pérez. Le sacó más de un segundo a Valtteri Bottas. En Australia, Checo Pérez le ganó totalmente a su compañero de equipo. En China, la Sprint Qualify, 22º, 21º. El 21º fue Bottas. En la Sprint Race, 19º y un abandono. 19º fue Checo Pérez, abandonó Bottas. Ahí ganó Checo Pérez. En la clasificación para el Gran Premio de China, 22º y 20º, Bottas le sacó casi un segundo y medio a Checo Pérez en clasificación. En carrera, 15º y 13º, el mejor resultado de Cadillac con Bottas, que llegó 13º desde el puesto 20. La mejor vuelta la hizo Valtteri Bottas,
a 0,130 de diferencia con respecto a Checo Pérez, así que a Bottas le fue mejor en China. En clasificación, 19º y 20º, ahí ganó Checo Pérez, 19º. En carrera, 17º y 19º, volvió a ganar Checo Pérez. Y la mejor vuelta, 1.35.6, 1.36.2, Checo Pérez le sacó más de medio segundo a Valtteri Bottas. Así que en Japón volvió a ganar en todo Checo Pérez. Este es el duelo en Cadillac. Pasamos a Haas. ¿Qué dijo Ayao Komatsu antes del Gran Premio de Miami? Si hacemos un gran trabajo y él rinde, también que Ferrari quiere recuperarlo para el año que viene, se refiere a Berman. Debemos estar satisfechos por haber cumplido con nuestra labor. Ferrari llevaba muchísimos años invirtiendo en él. Nosotros lo hemos tenido el año pasado y este. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar. Esto se refiere a Berman. Ya hay rumores de que podría pasar a Ferrari si Hamilton abandona el equipo y ya se retira de la Fórmula 1. Oli Berman, ¿qué dijo? Sí, me siento preparado. Si no te sientes preparado para luchar por el primer puesto, no deberías estar en la pista. Estoy completamente listo para subir al podio y ganar. Estoy aquí gracias a Ferrari. Confiaron en mí y me apoyaron desde el principio. Mi mayor sueño a largo plazo es vestir el mono rojo y correr para Ferrari. Mentiría si dijera lo contrario. No creo que me vea como una amenaza. Es el piloto más exitoso en la historia de este deporte y un ejemplo para todos nosotros. Se refiere a Lewis Hamilton, porque claro, ya andan rumoreando que sí, que Hamilton se va, qué sé yo. Siempre están los periodistas esos ensobrados, envidiosos y fracasados que hablan de que los pilotos más veteranos ya en cualquier momento se retiran. Pasamos a Ferrari. Frédéric Vasseur, antes de Miami, a ver qué dijo. A partir de Miami comenzará un nuevo campeonato. Debemos seguir concentrándonos en nosotros mismos y acumular tantos puntos como sea posible. La temporada será muy larga y el ritmo de progreso igual de implacable, así que no debemos dejar que la situación actual nos intimide. Sin duda, tenemos mucho trabajo por delante, como todos en el paddock. Es el comienzo de la homologación del coche. Eso significa que tenemos muchísimas cosas que mejorar. Ahora, después de 3 carreras, contamos con buenos datos para comprender la competitividad del coche, dónde estamos más o menos bien y dónde no. Esto significa que el rendimiento viene de todas partes, pero tenemos que dar un paso adelante en cada una de las áreas del rendimiento. Pero esto estoy seguro de que es cierto para nosotros, pero también lo será para todos los que están en la parrilla. Significa que es más importante hacerlo mejor que los demás que dar un paso adelante. Teníamos previsto presentar un buen paquete para Bahrein, así que se pospondrá para Miami. Intentaremos ver si podemos introducir las piezas que debían llegar más tarde. Quizás podamos hacer un paquete y medio para Miami. Fred Vasseur adelantaba algunas cosas que iban a pasar en Ferrari, actualizaciones. Además agregó: no estoy convencido de que la nueva regla de relación de compresión vaya a cambiar las reglas del juego. Se trata más bien de que contaremos con el ADUO en algún momento y que la incorporación del ADUO será una oportunidad para reducir la brecha. Preferiría ser un poco más rápido. Sabemos que tenemos un déficit de rendimiento en las rectas y en el que debemos trabajar. No quiero separar. Quiero ir a por todas, pero sabemos que tenemos que mejorar el motor de combustión interna, pero esto será después del ADUO. En energía, en chasis, en aerodinámica. Estamos trabajando a tope en todos los ámbitos para reducir la diferencia. Lo dijo Fred Vasseur y ahora les voy a mostrar esas actualizaciones. Lo último de Fred Vasseur. Entiendo perfectamente que tenemos que hacer ajustes. Es por el bien de todos y por el bien del espectáculo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y no me quejo en absoluto, es que cada vez que se haga un pequeño cambio, este favorecerá a alguien o perjudicará a alguien. Cuando se diseña el motor se decide el tamaño del turbo, se decide el tamaño de la batería, se decide de todo, así que eso significa que todos tenemos características diferentes y cada vez que se hace una modificación, aunque sea marginal y se trate de centésimas o milésimas de segundo, favorecerá a alguien. Cuando estás en una competición, sin duda estamos ahí para conseguir las últimas centésimas de segundo.
no estamos ahí para renunciar a nada. Así que fíjense la competitividad de Fred Vasseur y Ferrari. Ahora les voy a mostrar las expectativas que tiene el equipo según la potencia del motor y les voy a explicar un poquito más. Tenemos a Ferrari, su motor tiene 555 caballos de fuerza, 30 caballos de fuerza menos que el puntero, un 5,12% menos, la posibilidad del A-Duo 2 en el periodo 1. La diferencia es mayor a 4%, así que le podrían dar 2 A-Duo, tal vez. Y vamos a Ferrari. Ventaja en salidas. El motor Ferrari tiene un turbo más pequeño que carga antes y ofrece mejor aceleración inicial. Esto permite a Leclerc y Hamilton ganar posiciones en la primera curva de forma consistente. Bueno, esto ya les expliqué, son una bala. Apenas largan, siempre van adelante los de Ferrari. Mercedes y Red Bull han intentado cambiar la regla de salida por esto. Varios analistas destacan que las salidas seguirán siendo dolor de cabeza para Mercedes durante toda la temporada. Ay, ay, ay. Chasis y aerodinámica superior. Muchos en el paddock, incluido Lando Norris, consideran que Ferrari tiene actualmente el mejor chasis general. Destaca especialmente en curvas y en circuitos donde la potencia no es tan decisiva. Ferrari genera más downforce y tiene mejor velocidad en curva, lo que compensa la parte de la desventaja en rectas, o sea, el motor. Además tiene más tiempo de túnel de viento, 85% versus 75% de Mercedes, lo que favorece su desarrollo a medio plazo. Bueno, acuérdense, el año pasado cómo terminó Mercedes y cómo terminó Ferrari. Terminó abajo, entonces ahí tenemos por qué tienen más porcentaje de túnel de viento, más tiempo de uso. Potencial de enormes avances en todas las áreas. Charles Leclerc ha declarado que Ferrari puede mejorar mucho en unidad de potencia, chasis, aerodinámica y gestión de neumáticos. Fred Vasseur coincide en que hay margen grande para cerrar la brecha. Bueno, ya les mostré un poco qué decía él. Ex ingenieros de Ferrari creen que en un año de cambios reglamentarios como 2026, el equipo de Maranello puede evolucionar rápido y pelear de igual a igual. Innovaciones aerodinámicas únicas. Ferrari ha probado soluciones agresivas como un alerón trasero giratorio radical que rota hasta 180 a 270 grados, que reduce drag en rectas y aumenta agarre en curvas. Esto es difícil copiar y podría dar una ventaja en ciertos escenarios. Allí a la izquierda arriba tenemos la Ferrari y bueno, ahí tiene el alerón ya activado. Los pilotos en el centro de la imagen, Hamilton a la izquierda, Leclerc a la derecha. Pilotos, la dupla Hamilton-Leclerc se ve fuerte. Hamilton aporta experiencia y feedback clave, mientras Leclerc destaca en ritmo de carrera. Algunos analistas creen que Ferrari tiene la mejor alineación posible para un año competitivo. Ahí lo tenemos de vuelta a Fred Vasseur, el team principal de Ferrari. Y acá tenemos algunas cuestiones de Ferrari. 1. Ferrari junto a Audi y Honda presentó quejas y presionó mucho a la FIA a finales de 2025 e inicios de 2026 por la trampa de Mercedes y Red Bull con relación de compresión, medida en frío versus comportamiento en caliente por dilatación térmica. Bueno, esto ya se los expliqué en varios videos al principio del año y bueno, esto todavía no tuvo definición. 2. Tras el Gran Premio de China, marzo de 2026, Ferrari presentó una protesta técnica o pidió aclaración formal sobre un sistema de cierre lento o mecanismo bifásico en el alerón delantero del Mercedes W17 que daba ventaja aerodinámica. Bueno, eso se los expliqué en el video anterior. La FIA investigó, Mercedes argumentó que era un bug o problema de gestión, no una ventaja intencionada. Así que bueno, lo sacaron, lo encontraron y el resultado es que la FIA aceptó la explicación de Mercedes y no impuso penalización. Y ya Mercedes dejó de usarlo. Bueno, siempre pasa, ¿no? Se hacen los giles. Algunos equipos, ay, no era para esto, no era para aquello. 3. Ferrari se ha puesto con toda la razón del mundo a cambios en el procedimiento de salidas que proponía Mercedes, porque las salidas son una de las grandes fortalezas de Ferrari. Vasseur dijo, Enog is Enog, y bloquearon modificaciones mayores.
4. Trampa en la forma de usar el MGUK. Ferrari fue el equipo que primero alertó a la FIA y presionó para que se aclarara o prohibiera. Lo notaron ya en Australia y pidieron explicaciones. Mercedes y Red Bull y sus clientes encontraron una forma de saltarse eso en clasificación. Acuérdense que también se los conté en el programa anterior. Les recuerdo, activaban el modo de apagado de emergencia del MGUK diseñado solo para fallos reales de seguridad o problemas eléctricos. Esto le permitía mantener la potencia máxima de 350 kilovatios hasta la línea de meta en vez de reducirla gradualmente. El precio era un bloqueo de 60 segundos del MGUK después, pero como se hacía al final de la vuelta rápida, el bloqueo ocurría en la vuelta de desaceleración, in-lap, donde no importaba nada. Claro, o sea, se los expliqué en el video anterior y ahí va de vuelta. O sea, tenías el Mercedes o el Red Bull que venían recta, usaba toda la batería y no iba bajando la potencia de la batería al final de la recta cuando ya a todos se les sacaba la batería. No, tenía la batería activada a tope y de repente ¡pum! Se cae estrepitosamente la carga porque eso es por problemas de fallos de seguridad. Problemas porque eso es diseñado solo para fallos reales de seguridad o problemas técnicos, pero ellos, Red Bull y Mercedes, activaron esto para que la batería dé a tope, al máximo, y ganaban un poco de ventaja. Obviamente, in-lap, o sea, en la vuelta de cierre ya, de que ya tienen que ir a boxes, que ya van lentos, ahí no importaba si el auto no tenía batería. 1 minuto tardaba en recargarse la batería, fíjense. El resultado, ganaban 1 o 2 décimas extra en la recta final de clasificación. Y bueno, siempre estas cosas van surgiendo y vamos a ir viendo a ver qué dice la FIA. Bien, acá tenemos una imagen del escape soplado de Ferrari. Ayuda a mejorar la carga del auto, pero puede aumentar la contrapresión de los escapes, dificulta la expulsión de gases calientes y eleva la presión interna de la unidad de potencia. Esto cuesta de 10 a 15 caballos de fuerza. Entonces, por eso, Ferrari gana en carga, gana en las curvas, pero en recta cae, porque evidentemente con esto pierde caballos y le afecta al motor. Acá les muestro más imágenes del escape soplado. Y vamos a esto, a ver los avances de Ferrari con esta placa. Hicieron un test TPC el 1 y el 2 de abril con el coche SF25, el modelo anterior. Los pilotos Giovinazzi, Fuoco y Leclerc. Los pilotos con el simulador, y Leclerc tuvo el objetivo del feedback, obtener feedback de asfalto y correlación del simulador y la pista. El 9 y 10 de abril, el coche SF26, el modelo actual, con neumáticos de lluvia, test de Pirelli, en condiciones de mojado artificial. Y después, el SF26B, el nuevo paquete aerodinámico para Miami, hicieron el Filming Day y test aerodinámico en Monza, el 22 de abril. Distancia máxima a 200 kilómetros como cada Filming Day. Panel de datos, prueba de paquete completo, recopilación de datos en pista, aceleración del desarrollo y el destino, Miami. Y acá tenemos más de Ferrari, más detalles. Segunda especificación del suelo, nuevo suelo y difusor. Actualización aerodinámica del tren trasero. Optimizaciones en el escape soplado, gran innovación. Glow Director Diffusato Precisele, es decir, preciso, gases, los gases pasantes interando con la energía, el difusor. Incorporación definitiva de los apéndices del halo. Otra actualización. ¿Qué más? Reducción de peso importante. Nueva caja de cambios. Paquetes de baterías. Todo eso lo redujeron en peso. Alerón delantero rediseñado.
y la actualización con el alerón Macarena versión 1.0, cerrado con alta carga, ganancias de 8 a 10 km por hora en zonas activas, abierto, baja resistencia, parece cerrarse de forma más rápida sin efectos secundarios. Además, más actualizaciones, optimizaciones en el sistema hidráulico, toda la hidráulica. Y la última, nuevo software energético para maximizar su funcionamiento. La unidad de potencia, la data optimizada, los datos optimizados y la recuperación optimizada. Realmente Ferrari preparó muchas actualizaciones para llevar a Miami. Bien, ahora vamos a ver un video de por qué los pilotos de Fórmula 1 hacen zigzag con el auto de seguridad. A ver, vamos a entender un poquito la Fórmula 1. Ahí va. ¿Te has preguntado por qué los pilotos de Fórmula 1 hacen zigzag durante el safety car o en la vuelta de formación? No están saludando a los fans ni perdiendo el control. Están peleando contra la física térmica para no chocar. Un neumático de F1 es prácticamente inútil si está frío. Para que la goma se pegue al asfalto y genere agarre, necesita alcanzar una ventana de temperatura exacta, normalmente por encima de los 100 grados centígrados. Cuando el coche baja la velocidad, los neumáticos pierden calor rápidamente y se vuelven tan resbaladizos como el hielo. Al zigzaguear de forma agresiva, los pilotos generan fricción y fuerzan la deformación de la estructura interna del neumático. Este movimiento genera energía que calienta la goma desde el núcleo. Además, este baile sirve para limpiar los marbles, esos trozos de goma sucia que se pegan a la rueda y arruinan la tracción. En este 2026, con motores eléctricos más potentes, salir a la resalida con gomas frías es una sentencia de muerte. ¿Sabías que la temperatura de la goma decide quién gana? Sígueme para más contenido de Fórmula 1. Bien, y pasamos entonces a Aston Martin. Vamos con Fernando Alonso. Siempre le preguntan, o por lo menos algunos periodistas anglosajones, uy, a ver cuándo se va, cuándo se retira. Fernando Alonso les contesta, no sé si seguiré. Es difícil de saber qué pasará. Me encanta correr, me encanta lo que hago. Hice mi primera carrera con 3 años y ahora tengo 44. Así que llevo 41 años detrás de un volante. Creo que el momento en el que deje de correr será una decisión dura y costará aceptarla. El tiempo dirá. Lo sentiré. Pero por ahora no siento que haya llegado ese momento. Me siento competitivo y motivado. Estoy contento cuando piloto. Así que espero que esta campaña no sea mi última temporada en la Fórmula 1. Fernando Alonso. Y acá tenemos más información de Aston Martin, mejoras del AMR26 en Miami y también mejoras del motor Honda. Mejoras específicas de fiabilidad en el motor Honda, unidad de potencia RA626H. Mejora de integración entre chasis y motor. Más cambios en el chasis, que incluyen modificaciones en la columna de dirección, elementos asociados para reducir vibraciones y mejorar la transmisión de cargas. El objetivo principal es desbloquear rendimiento mediante la solución de los problemas de vibraciones graves que han afectado al coche desde el inicio de la temporada. El paso adelante no debería ser muy importante ni visible en términos de ganancia de tiempo por vuelta. El chasis AMR26, diseño de Niwi, mantiene su alto potencial aerodinámico, pero las vibraciones actuales lo han enmascarado. Resolverlas permitiría desbloquear el rendimiento de base del coche. No llega ningún paquete grande de desarrollo hasta Silverstone o Spa, donde se espera el primer gran paquete acompañado del motor a dúo. Bueno, fíjense acá cómo se explica que están encontrando la vuelta para sacar esas vibraciones, esas cosas que ya en un programa anterior les conté que ya realmente
identificaron desde dónde salían esas vibraciones. Honda ha realizado pruebas estáticas intensivas en Sakura, Japón, con el chasis físico del AMR-26 durante el parón de abril. Shintaro Orihara, General Manager de operaciones en pista de Honda, que ahí lo vemos en imagen de buzo negro, confirmó que las contramedidas ya están listas para Miami y se centran en fiabilidad e integración, no en rendimiento puro del motor. Mike Crack, que está en la imagen a la derecha con buzo verde, ha expresado confianza en que estas medidas correctivas darán un progreso prometedor ya en Miami. Regla actual limita. Las actualizaciones de homologación a dúo no son acumulativas dentro de una misma temporada y solo se concederán tras la primera ocasión en que el fabricante de la unidad de potencia sea evaluado por la FIA como elegible para a dúo. Propuesta bajo discusión. Se está considerando un ajuste clave en las normas para revisar el límite y permitir que un fabricante muy retrasado como Honda pueda recibir oportunidades a dúo adicionales, más actualizaciones y libertades de gasto y pruebas, si no cierra la brecha en el segundo periodo de evaluación de 2026. Cita de Toto Wolff, CEO y team principal de Mercedes. Esto dijo él: a mí me parece que hay un fabricante de motores que tiene un problema y necesitamos ayudarle, pero luego todos los demás están más o menos en el mismo nivel. Un cambio de las normas de actualizaciones para ayudar a Honda requeriría una supermayoría, 4 de los 5 fabricantes actuales junto con Formula One Management y la FIA. Fíjense acá, qué raro que Toto Wolff esté hablando a favor de Honda para que haya más ayuda para ellos, que haya más tiempo, más espacio, más dinero que ellos puedan invertir, más homologaciones. Es raro, pero ya les voy a hacer entender por qué. Bueno, en imagen tenemos al motor Honda, 515 caballos de fuerza, 70 caballos de fuerza menos que el puntero, que es Mercedes, un 11,96% menos en potencia. Posibilidad de a dúo 2 en el periodo 1. La brecha es mayor, por supuesto, al 4%. Casi 12% de brecha. Impresionante la diferencia. En esta imagen se lo ve a Toto Wolff charlando con Lawrence Stroll. Los CEOs, el de la izquierda de Mercedes y el de la derecha de Aston Martin. Toto Wolff está presionando públicamente y de forma muy clara para que el a dúo se aplique de manera restrictiva y se conceda esencialmente solo a Honda. ¿Por qué será esto, no? ¿Lo seguimos pensando? Seguimos, ahí tenemos en imagen al Aston Martin y Alonso adentro, a punto de salir de boxes. El problema de vibraciones del motor Honda se ha arrastrado desde el inicio de la temporada 2026. Las vibraciones se transmiten fuertemente a través del chasis y especialmente a través de la columna de dirección hacia las manos de los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll. En el Gran Premio de Japón, en Suzuka, Aston Martin probó el viernes una modificación experimental de la columna de dirección o elementos asociados que redujo las vibraciones en torno a un 80% según palabras de Fernando Alonso. El coche se sentía casi normal, casi no se notaban. Buenísimo esto, ¿no? Sin embargo, por razones de fiabilidad y riesgo con piezas nuevas, no la usaron en clasificación ni en carrera. Por eso las vibraciones volvieron el sábado y el domingo. Mike Crack, jefe del equipo en pista, declaró tras Japón: probamos algo que fue una pequeña mejora, pero no lo usamos durante el resto del fin de semana. Confío en que para Miami lleguemos a un punto en el que ya no tengamos que hablar de esto. Camino a Miami, el equipo ha estado trabajando en el dinamómetro y en Silverstone tendrán que resolverlo de raíz durante esas semanas. Hay elementos que ayudan a detectar si hay un desequilibrio interno en el motor, por ejemplo en el cigüeñal, los pistones, el sistema híbrido o escape. Pero hasta ahora Honda insiste en que en el dyno,
el banco de trabajos, todo parece normal y el gran problema viene por parte de la integración con el chasis del AMR 26. Y lo último de Aston Martin, para Honda Aston Martin, Alonso Masniwi, es un salvavidas vital. Con las concesiones máximas, 2 componentes más horas extra, podrían cerrar el gap ya en 2026. Es la diferencia, es el gap. Cuidado, desconocemos el poder real del motor Honda F1 y llegar mucho más fuertes a 2027. 2. Para Mercedes, una movida maestra a corto plazo. Evita que Ferrari y en menor medida Audi reciban un boost gratuito que les permita pelear de verdad por el título. Si solo Honda recibe las concesiones fuertes, Mercedes mantiene su dominio de unidad de potencia más tiempo. Sobre todo busca esperar a la carrera 12 para confirmar concesiones a los demás fabricantes. 3. Para Ferrari, posible palo importante. Si la FIA sigue la línea de Wolff, Ferrari, que ya está trabajando en upgrades, asumiendo que calificará, podría recibir menos de lo esperado. Fred Vasseur ya está preparando el terreno. Esto puede generar tensión en las próximas reuniones de la FIA. 4. Para la FIA y el espectáculo. Riesgo alto de controversia. Si dan a dúo solo a Honda, parecerá que cedieron a la presión de Mercedes. Si dan a varios, Wolff ya ha puesto la excusa. Se está abusando del sistema. La transparencia será clave. El A-Dúo fue creado precisamente para evitar que un motor quede fuera de juego, pero ahora se está convirtiendo en un arma política. Y en la Fórmula 1 todo es política. 5. La conclusión. Estamos ante el primer gran test político de las nuevas regulaciones 2026. Wolff no está siendo altruista, está defendiendo el liderazgo de Mercedes mientras se presenta como defensor de la competitividad. 6. Toto. Mezcla de interés propio y narrativa de por el bien del deporte. Honda se beneficiará y Aston Martin puede resurgir, pero el verdadero ganador estratégico a medio plazo 2026 sería Mercedes. 7. El paddock ya lo huele. Toto quiere ayudar a Honda siempre que no les ayude demasiado a los demás. Y ahí está la clave. Que es lo que les decía hace un rato. Porque Toto Wolff, apoyando a Honda, estando con Lawrence Stroll, hablando a favor de que ellos necesitan el A-Dúo, claro, Ferrari ya está armando plan B, plan C, si nos dan A-Dúo, si nos dan más poder para desarrollar el motor de acá a X cantidad de carreras, tenemos ese lapso de tiempo, 2 meses, 3 meses, y entonces Ferrari, como ya les conté previamente, está dejando de lado un poco la potencia del motor para desarrollar bien el chasis. Con eso han perdido un poco de potencia, pero la Ferrari, por ejemplo, en largada es una bala. Sale disparado, doblan bien en curva, tienen mejor carga que otros autos. Imagínense con un motor que es potente, que puede llegar a estar a la par del Mercedes, listo, ganan. Esto Toto Wolff lo imagina, entonces por eso apunta a que solo le den el A-Dúo y que le den todas las ayudas de la Fórmula 1 solo a Honda. Entonces los demás, Audi y Ferrari, que están un paso más atrás en potencia, no lo recibirían. Red Bull, Ford, Powertrains está más o menos a la altura del Mercedes, ese motor. Entonces lo que está fallando en Red Bull y en Racing Bulls es el chasis. Mercedes tiene un buen chasis y el mejor motor. Así que esta es la guerra de la política que está pasando en la Fórmula 1. Previo a Miami se están analizando muchas cosas. Después de Miami se seguirán analizando y ya veremos a quién le dan el A-Dúo. Bien, y ahora vamos a ver un video que tiene que ver con la logística de la Fórmula 1. Tiene su ingeniería, tiene sus secretos, tiene su organización. A ver cómo hacen para mover tantas piezas. Ahí va el video. 3 cosas que no sabías sobre la ingeniería logística de la Fórmula 1
y que te harán entender por qué mover estos autos es casi tan difícil como diseñarlos. La última pieza es la que realmente gana las carreras. Número 1. Los barcos fantasma. La F1 no mueve todo en aviones. Sería financieramente imposible. Existen 5 juegos idénticos de equipo no crítico, como mobiliario y herramientas pesadas, que viajan por mar durante todo el año. Mientras los autos están en pista en Mónaco, un kit de ingeniería ya está cruzando el océano hacia Singapur con meses de antelación. Número 2. El garaje remoto. Muchos creen que todos los ingenieros están en el circuito, pero la realidad es otra. En las fábricas de Inglaterra o Italia, existe una sala de operaciones conectada por satélite en tiempo real. Estos ingenieros reciben la telemetría antes que el propio equipo en el muro de pits, procesando gigabytes de datos por segundo para ajustar el setup del monoplaza a miles de kilómetros de distancia. Número 3. Los aviones personalizados. Los chasis no viajan en cajas comunes. Se transportan en racks de fibra de carbono diseñados para encajar milimétricamente en un Boeing 747. Estos soportes eliminan cualquier vibración que pudiera microfracturar la suspensión o el alerón. Es ingeniería de precisión aplicada al transporte extremo. La Fórmula 1 es una guerra de ingeniería, incluso cuando los autos están apagados dentro de un contenedor. Sígueme para más contenido de Fórmula 1. Team Update. Alan McNish, Racing Director. Audi Revolut F1 Team. Y ahí lo tenemos al flamante team principal de Audi tras la salida de Whitley hacia Aston Martin. Entonces ahora tenemos al ex piloto de Fórmula 1 Alan McNish. Y pasamos a la actualidad de Audi. Ahí lo tenemos a Mattia Binotto, que es el director técnico de este equipo. Es una combinación de potencia, distribución de energía, eficiencia y tracción, explicó Binotto. En cuanto al control y la calibración del software, todavía hay mucho por hacer. Los cambios de marcha son muy bruscos, lo que incluso afecta al coche al frenar, provocando inestabilidad. Esto también repercute en el coche al acelerar debido a esto, cambio de marcha excesivamente bruscos. Y cuando la tracción es tan difícil, equilibrar correctamente el coche se vuelve más complejo, porque hay que proteger la parte trasera y no se puede equilibrar de la manera más eficiente. Como siempre digo, para nosotros es una combinación de potencia pura del motor, eficiencia energética y cómo la utilizamos. En cuanto a herramientas, necesitamos mejorar la tracción. En general, esa es nuestra mayor diferencia con los mejores equipos actuales, al menos 1 segundo. Esto podría significar que tengamos que pasar por un concepto de diseño de motor diferente que tal vez no sea para 2027, pero posiblemente sí para 2028. Bueno, acá lo tenemos a Mattia Binotto entonces en imagen, el que está en la derecha, cruzado de brazos. Siendo más honesto de las complicaciones que tienen con su auto y bueno, el control, la calibración, los frenos, el sistema del auto precisamente que hace que pierdan 1 segundo. Y bueno, y también el tema del motor. Ellos también están con un déficit y vamos a ver un poquito más esto. Y Mattia Binotto, antes de Miami, estuvo diciendo: creo que Audi no ha participado en la decisión del 50 y 50. Sin duda, cuando Audi decidió unirse fue por los motores de alta eficiencia, el combustible sostenible, una parte significativa de la electrificación y posteriormente la eliminación del MGUH, porque Audi creía que el conocimiento de esto habría supuesto una ventaja competitiva para los fabricantes anteriores. Pero Audi no ha formado parte del debate sobre el 50-50. Creo que sería malo que se convirtiera en algo político, porque creo que a todos nos interesa que este deporte sea lo mejor posible. En algunas situaciones debemos entender que todos formamos parte de un gran negocio y que debemos mantenerlo así.
Por lo tanto, si se convierte en una cuestión política, creo que quien lo convierta en tal estará actuando mal. Debemos trabajar todos juntos para mejorarlo, tanto como podamos. Sí, habrá soluciones que puedan afectar a un equipo más que a otro, pero eso forma parte del reto al que nos enfrentamos. Matías Binotto ahí se manifiesta y dice básicamente entre líneas que si ellos necesitan el adúo, que no sea por política, está perfecto, y que ya muestra su descontento con algunos comentarios manipulando, usando política. Ejemplo, lo que hace minutos les contaba de Toto Wolff de Mercedes, para que solo le den el adúo a Honda, el equipo de Aston Martin con Honda, que están últimos lejos. Y acá tenemos entonces la posibilidad de Audi, que en su motor tiene 540 caballos de fuerza, 45 caballos de fuerza menos que el puntero, un 7,69% de pérdida. La diferencia es mayor a 4%, por supuesto, entonces la posibilidad del adúo 2 se le podría dar también al equipo Audi con su motor. Por eso Binotto ya anda hablando y diciendo con razón que no sean las decisiones por política. Ellos también necesitan el adúo. Y fíjense cuánta diferencia. Y acá traigo entonces la tabla. El motor Mercedes es el más potente, con 585 caballos de fuerza. No tiene posibilidad del adúo. El segundo más rápido es el de Red Bull Ford Powertrains, 578 caballos de fuerza, 8 caballos de fuerza menos que el Mercedes, 1,2% atrás. Se duda que pueda optar a la Duo 1. Hay una medición entre el 2 y el 4% que se le puede dar al que le sigue, pero este equipo tiene 1,2% menos que el motor más potente. Entonces estos motores Ford de Red Bull no entrarían. Después tenemos en el tercer lugar a Ferrari, que ya les hablé, 555 caballos de fuerza, 30 caballos de fuerza menos que Mercedes, 5,12% atrás. Tanto Ferrari, Audi como Honda ya están en una medición de potencia mayor a 4%, entonces hay una posibilidad de la Duo 2 en el periodo 1. Audi con 540 caballos de fuerza, 45 caballos de fuerza menos que el puntero, 7,69% detrás. Posibilidad de la Duo 2 también en el primer periodo de medición. Y Honda, por supuesto, 515 caballos de fuerza, 70 menos que el puntero, 11,96% atrás, una enormidad. Así que también a Duo 2 y probablemente haya a Duo 3, a Duo 4, etcétera, porque realmente están muy atrás. Ferrari habría aceptado sacrificar potencia máxima para ganar rendimiento general. El nuevo difusor soplado podría aportar medio segundo por vuelta. Eso se los mostré hace un rato. Y acá tenemos el ranking, el campeonato de destructores. Otra vez, pero acá voy a otros detalles. Tenemos a Antonelli, Berman, Piastri, Hadjar, Verstappen, Ocon, Albon, Checo Pérez, Colapinto, recién en el puesto 9 y después en el puesto 10, empatados, Russell, Norris, Sainz, Gasly y Bortoleto, que quedó en el puesto 14 en realidad. Después tenemos a algunos pilotos que todavía no causaron gastos a sus equipos, Leclerc y Hamilton, Lawson, Lindblad, Alonso, Stroll, Hülkenberg y Bottas. Pasadas los test, la carrera de Australia, la de China y la de Japón, ningún problema, ninguna rotura estos pilotos que recién mencioné. Y tenemos al primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. Pasamos al sexto, séptimo y quinto. Bueno, acá ¿qué pasó? Tenemos la primer columna de los test de pretemporada. Hadjar ya causó
$500,000 o de dólares, no sé en qué se mide esto, a su equipo Red Bull. Accidente. Y después empezó a sumar, repitió en China, en realidad, Hadjar. Y acá tenemos a Sergio Checo Pérez, que tuvo problemas en Australia y volvió a repetir con roturas en Japón. Entonces Checo Pérez suma más, queda quinto, pero aparece más abajo en la tabla por haber repetido. Los más nuevos van abajo, parece. Después tenemos el precio del monocasco, el sidepod, el bargeboard, las cubiertas, la suspensión frontal, la suspensión trasera, el alerón delantero, el alerón trasero, el difusor, el piso, la caja de cambios, chasis adicional, la electrónica y los frenos, cada componente y lo que sale. Y bueno, y abajo tenemos las columnas con los equipos. Por ahora, después de Japón, Haas y Mercedes, los equipos que más gastos tuvieron. Le sigue de cerca Red Bull, también McLaren con bastante gasto, después Cadillac y Williams empatados, Alpine con poco gasto y Audi con muy poco gasto. Ferrari, Racing Bulls y Aston Martin por ahora sin gastos. Y bien, ahora vamos a ver un video de algo que les hablé en el programa pasado. ¿Qué es el efecto yo-yo y por qué se escucha mucho en este año 2026? Un informe que en un minuto te lo cuenta, con imágenes. Ahí va. ¿Has notado que en este 2026 los coches parecen frenarse solos en mitad de las rectas? No es un error del piloto, es el temido efecto yo-yo y está cambiando las reglas del juego. En la nueva era, los motores son 50% eléctricos. Tenemos 470 caballos de potencia que dependen solo de la batería. El problema es que en rectas largas como la de Miami, la energía se agota antes de llegar a la curva. Cuando la batería dice basta, el coche pierde la mitad de su potencia instantáneamente. Es como chocar contra un muro de aire invisible a 340 kilómetros por hora. Esto crea un efecto yo-yo. Las distancias entre los pilotos se estiran y se encogen de forma violenta. Si el de adelante se queda sin jugo, el de atrás, usando el manual override, lo pasa como si fuera un coche de otra categoría. Pero cuidado, porque esto es peligroso. Un coche que entra en derating se convierte en un obstáculo móvil que ha provocado accidentes aterradores este año. Ya no gana el más rápido, sino el que mejor gestiona sus voltios. ¿Te gusta este ajedrez eléctrico o prefieres la potencia constante de antes? Te leo en los comentarios. Vamos a la primera reunión que tuvo la FIA, la Fórmula 1, los pilotos. Las 6 propuestas principales puestas sobre la mesa. Eliminar umbrales y trampas complejas que penalizan pequeños errores del acelerador. Ejemplo, devuelve el control al piloto y hace la quali más de pilotaje. Acelerador, ahora es como un mando de videojuego muy sensible. Si te moves 1 milímetro de más, el juego te castiga y perdés la vida. Con la simplificación sería como un mando normal. Y vamos a las propuestas. La primera, aumentar potencia del super clipping de 250 a 350 kilovatios. Haría más atractivo recargar batería a fondo mientras se acelera, reduciendo el lift and coast y diferencias de velocidad en carrera. El bajón por segundo es un poco más fuerte, pero como dura mucho menos tiempo, el efecto total es menos perjudicial para la velocidad máxima y mucho más predecible y seguro. McLaren lo probó en los test de pretemporada y dijo que funcionó bien. Los pilotos notaban menos sorpresas de velocidad y podían pilotar más agresivos. Segundo, 2. Hacer los coches más lentos en recta de forma controlada.
reducir potencia del MGU-K, actualmente motor de combustión ICE, 400 kilovatios, motor eléctrico MGU-K, 350 kilovatios, total 750 kilovatios, casi la mitad viene del eléctrico, aproximadamente 47%, por eso se dice 50-50. Si bajan el MGU-K a 300 kilovatios, como se está discutiendo para Miami, un nuevo pico eléctrico 300 kilovatios, motor de combustión sigue en 400 kilovatios, un total de 700 kilovatios, el eléctrico ahora aporta aproximadamente 43%. O sea, esto a los pilotos ya les está gustando. Adelantar ramp down, empezar a bajar la potencia eléctrica antes, más pronto en la recta. Bajar umbral de 340 km por hora. Actualmente, cuando el coche llega a esa velocidad, las reglas obligan a empezar a reducir la potencia eléctrica. La propuesta es bajar ese número, por ejemplo, a 320 km por hora o menos. Estira la energía disponible, evita estar pensando solo en la energía durante la vuelta y reduce la necesidad de gestión extrema en quali. Entonces, cuando el piloto con su auto van a 340 km por hora, automáticamente se empieza a reducir la potencia eléctrica. La propuesta es bajar ese número a 320 o menos. Empezás a ahorrar energía eléctrica antes, cuando vas más lento. Así la batería no se acaba tan pronto en una larga recta. 3. Límites más estrictos de recarga por vuelta en clasificación. Bajar de 8 megajulios, los actuales, a 6 o 7 megajulios. La herramienta más potente. Hace más fácil llegar al límite de energía, reduce tácticas artificiales. Puede costar aproximadamente un segundo por vuelta. 4. Reforma del Active Aero, modo de recta sin zonas fijas. Permitir activar el modo recta libremente como un DRS antiguo en clasificación. Reduce drag en rectas, ahorra batería y da más flexibilidad en clasificación y carrera. O sea, este es un punto en el cual el piloto tiene libertad, bajo esta propuesta, de activar el modo recta, o sea que los alerones se plieguen y el aire corra sin oposición. Entonces esta es una propuesta que también es parte de este paquete. Ahí tenemos al Mercedes en la tercera columna, Alonso. Yo en 2026, ahí está el volante, tengo que hacer 47 ajustes de batería, 12 modos de energía, evitar el super clipping, vigilar el ramp down y no tocar mal el acelerador o me quita potencia. Fíjense qué cantidad de cosas que tiene que hacer un piloto. 5. Simplificar reglas y algoritmos de despliegue, eliminar umbrales y rampas complejas que penalizan pequeños errores del acelerador. Ejemplo, snap de Leclerc, devuelve el control al piloto y hace la quali más de pilotaje. Bueno, esto que ya se los leí antes. 6. Ajustes menores al ICE, más potencia en combustión. Subir flujo de combustible o reducir despliegue eléctrico, por ejemplo a 200 kilovatios. Apunta a ser la solución ideal a largo plazo en esta nueva era, pero difícil para 2026 por fiabilidad, posiblemente sería en 2027. Otras ideas menores, más recuperación de energía en la vuelta de formación. 15 de abril, reunión de Sporting Regulations. Algunos de estos cambios técnicos requieren modificaciones paralelas en las reglas deportivas para que puedan aplicarse correctamente. Ejemplos posibles: cambios en cómo se mide o limita el despliegue de energía durante la clasificación o la carrera, ajustes en procedimientos, bueno, un montón de cosas. 16 de abril, sesión técnica adicional. 20 de abril, reunión de alto nivel, jefes de equipo, comisión de la Fórmula 1 y de la FIA. Posible votación. Días después, votación y aprobación en el Consejo Mundial del Deporte Motor, FIA. Objetivo, implementar cambios ya en el Gran Premio de Miami. Ahí lo tenemos a Alonso en la cuarta columna.
Y la clave, que el piloto recupere una mayor influencia sobre el rendimiento del auto, evitando una dependencia excesiva de los sistemas automáticos. Esto es lo que se está tratando de proponer y que todos estén de acuerdo. En Mar del Plata, shows de tangos para eventos, bodas, congresos y agasajos. Con Leandro de Paolo. Además, clases de tango. Contrataciones 223-523-7065. Compañía Tango de Paolo. Shows de tango. Búscanos en Facebook e Instagram como Tango de Paolo. Y más, adiós al Lift and Coast. 2026 ha traído la mayor revolución técnica en años, coches 30 kilos más ligeros, aerodinámica activa y sobre todo el motor, casi 50% de combustión y 50% eléctrico, más sostenible, pero también, y por desgracia, más teledirigido. Adelanté sin querer, el piloto ya no tiene el control. Bueno, esto lo dijo Norris. En Australia y Japón ya vimos el problema. En quali los pilotos tienen que hacer lift and coast o super clipping en ciertas curvas, 9 y 10 en Melbourne, 130R en Suzuka, porque se quedan sin batería o superan los límites de recuperación de energía. No van a fondo. La quali perdió casi toda su esencia. Bueno, esto, por ejemplo, el lift and coast o super clipping es cuando el piloto viene acelerando, sigue en una recta o en una curva rápida y de repente el motor hace... porque la batería ahí empieza a necesitar recuperarse. Ya perdió toda la potencia y solamente le queda el motor de combustión. Como es 50 y 50, son 2 caballos que están empujando el carro, de repente uno se está cansando y el otro tiene que seguir. Entonces, ese es el super clipping, el lift and coast. Si en vez de ir a tope sacás escuadra y cartabón con tu ingeniero, no gana el más rápido, gana el que tiene una mejor calculadora científica. O sea, esto es lo que tienen que hacer. Tienen que pensar, en vez de acelerar a fondo, no, a ver, distribuir las energías para que la vuelta rinda. En carrera, diferencias brutales de velocidad cuando uno lleva boost y otro no. Berman Colapinto en Japón es el ejemplo más claro, seguridad en juego. Bueno, ahí Berman apretó el botón boost para tener más potencia y de repente Colapinto estaba cargando la batería en un sector donde es imposible pasar y Berman ahí se pegó el palo de su vida. Los pilotos ya lo denunciaron, Max, Carlos, George, todos coinciden y lo avisaron antes de Japón. La reunión pilotos FIA se llegó a acuerdos clave, pero los equipos son los que votan el lunes 20 de abril. Los pilotos no tienen voto ni voz, pero sí influencia. Bueno, ya fueron las votaciones. Russell, director del GPDA, la Asociación de Pilotos, lo dejó clarísimo. Queremos quali a plena potencia, sin lift and coast, y reducir la diferencia de velocidad en carrera para que no haya sustos. La FIA ya ha estado hablando mucho con un grupo reducido de pilotos en temas técnicos. Russell dice que es la relación más cercana en años, claro, entre los pilotos y la FIA. Domenicali ha confirmado en las últimas 48 horas. Veremos cambios en Miami, se finalizarán la semana próxima. Es ajuste fino. Bueno, ya adelantaron que van a hacer ajustes, pero leves. Clasificación, problema principal, super clipping y gestión de energía. Solución más probable es reducir el límite mínimo de recuperación de energía por vuelta. Actualmente 9 megajulios en quali, bajado a 8 en Suzuka. Se habla incluso de 5 megajulios. O un super clipping de 350 kilovatios fijo para ciertas zonas. Resultado esperado, quali a fondo casi todo el tiempo, menos algoritmos y más pilotaje puro. En carrera, reducir la diferencia de velocidad de aproximación entre coches, closing speed, ajustes en el botón de boost, 350 kilovatios extra, y en la gestión de batería, en modo curva, no en modo recta.
objetivo, menos sustos de seguridad sin perder espectáculo. No tocan el 50-50 eléctrico ni la aeroactiva de momento. Son tweaks pequeños pero cambian mucho la experiencia. O sea, lo importante, lo definitivo no lo van a tocar. Van a tocar cositas. La votación de equipos el lunes 20 de abril y ratificación rápida de la WMSC. La FIA puede imponerlo por seguridad si hace falta. Bueno, eso ya se los comenté en un programa anterior, que de ser necesario la FIA puede decir, listo muchachos, vamos para adelante con esto, porque los estamos cuidando. La Fórmula 1 quiere que la quali vuelva a ser un espectáculo y que las carreras sean seguras. Los equipos Stella de McLaren, por ejemplo, dicen que no hay juego político, todos quieren arreglarlo por el bien del deporte. Bueno, ya les comenté que dijeron desde Audi, Mattia Binotto. Bueno, Stella opina lo mismo de McLaren. Reunión de pilotos y la FIA positiva. Votación de equipos el lunes 20 de abril. Cambios casi seguros en Miami para la clasificación más pura y carreras más seguras. Sin revolución de motor de momento. Y vamos a lo que dicen en la FIA. Alex Burs, expiloto de Fórmula 1, en el famoso grupo de WhatsApp que fundamos en 2015 o 2016, ahora hay un chat que explota. Nunca se había visto tan activo, pues los pilotos están transmitiendo sus ideas, soluciones y el punto de vista técnico. Queremos que se nos escuche. Nicolás Tombasis de la FIA. No es que estemos hablando de una reescritura completa. Creemos que el paciente no está en cuidados intensivos. Solo necesita comer unas manzanas al día, no someterse a una cirugía a corazón abierto. Hay problemas tanto de conducción como de seguridad que debemos abordar. No me gusta perder el tiempo diciendo todo está bien, no tenemos que hacer nada, porque claramente hay cosas que deben hacerse. Del mismo modo, no me gusta decir en el otro extremo que es un desastre total. Tenemos aficionados que están contentos, tuvimos un accidente causado por aspectos específicos que debemos corregir y tenemos pilotos que creen que algunas cosas se pueden mejorar. Estas reglas son lo que denominamos reglas de gestión energética. No requerirán cambios de hardware, pero sí algunos ajustes de configuración y software. Se trata de cambios que en principio se pueden implementar muy pronto y que son fundamentales para resolver los problemas de velocidad de aproximación o satisfacción del piloto. Podríamos decidir implementar una fase 1 y una fase 2, quizá dándole a la fase 2 un poco más de tiempo para que los fabricantes puedan hacer algunos ajustes. Espero un amplio consenso, que los equipos nos apoyen y que no nos encontremos en una situación en la que tengamos que discutir demasiado. Y bien, ahí entonces Nicolás Tombasis de la FIA explicando que hay diálogo. Vamos a ver un video ahora que tiene que ver con los cambios para 2026, un informe de The Race. Ahí va. Tras una primera reunión entre la FIA y los equipos de la Fórmula 1, hay un compromiso claro: hacer cambios en las reglas de 2026. El motivo: la gestión de la energía está condicionando demasiado los pilotos y el espectáculo. Sobre la mesa hay varios posibles cambios relacionados al uso de la energía, de la aerodinámica activa y en cómo funcionan los coches en pista. Los próximos pasos incluyen una segunda reunión el 15 de abril para discutir modificaciones al reglamento deportivo relacionadas a las propuestas técnicas. El 16 de abril se dará seguimiento a las propuestas iniciales y otras nuevas que se pongan sobre la mesa. El 20 de abril se reunirán los jefes de los equipos con la Fórmula 1 y la FIA para evaluar las propuestas acordadas con el fin de someterlas a votación en la comisión de la Fórmula 1. Pero no esperes una revolución ni un cambio de rumbo. Parte de las limitaciones en cuanto a lo que se puede cambiar nacen del ADN del reglamento 2026. Cambios drásticos requerirán mucho más tiempo. Y bien, acá tenemos un poco más de todo lo que se ha estado publicando en medios. Acá lo tenemos a Berman, que se bajó muy dolorido tras el Gran Premio de Japón en ese accidente que tuvo.
Y la FIA confirma cambios en el reglamento de 2026 para el Gran Premio de Miami. Tras la primera reunión técnica, se compromete a ajustes en la gestión de energía. La FIA prefiere el consenso, lo ha repetido en todos los comunicados, quiere evitar conflictos con los equipos y fabricantes. Por eso están haciendo reuniones técnicas en abril. Ya hubo una y hay más antes de Miami, pero tras el accidente de Berman, ya han dejado claro que si no hay acuerdo total pueden imponer cambios de seguridad. Verstappen lo dijo abiertamente. Si es por seguridad es fácil, puedes usar la seguridad para arreglar muchas cosas. El foco principal ahora mismo es la gestión de energía para reducir los superclipping y las diferencias de velocidad en recta. Pero también se están estudiando ajustes en la aerodinámica activa, modos straight corner, y en el despliegue de potencia eléctrica. Bueno, todo lo que se está estudiando, que ya más o menos les conté, y un poco más. Tras el brutal accidente de Oliver Berman en el Gran Premio de Japón 2026 50G en Suzuka, al intentar evitar a Colapinto por las enormes diferencias de velocidad causadas por la gestión de energía del nuevo Power Unit, la FIA puede cambiar unilateralmente aspectos importantes del Reglamento Técnico 2026, gestión de energía, aerodinámica móvil activa, modos de overtake boost, alegando motivos de seguridad sin necesidad de unanimidad de los equipos. Y acá vamos a la parte del reglamento. En la sección C1.2.2 de los reglamentos técnicos de Fórmula 1 2026 y en el Código Deportivo Internacional, la FIA tiene potestad explícita para cualquier cambio realizado por la FIA por razones de seguridad puede entrar en vigor sin aviso ni demora. Esto es una cláusula de libertad total que se activa cuando la FIA considera que hay un riesgo real, como los delta de velocidad extremos que provocaron el crash de Berman. Esto no es una opinión, está escrito negro sobre blanco. Ahí lo tenemos a Alonso también, bajándose del auto. Entonces la FIA, para evitar este tipo de accidentes, puede llegar a tomar medidas extremas bajo estas leyes que están escritas, así que es legal. Y vamos con noticias que están sacudiendo a muchos fans. Hasta ahora, el cierre oficial actual, triplete final, Las Vegas del 19 al 21 de noviembre, Qatar del 27 al 29 de noviembre y Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre. Un triplete de 3 fines de semana consecutivos, pero se está hablando de 4 fines de semana consecutivos si prospera la recolocación de una carrera que fue cancelada por guerras. Las Vegas del 19 al 21 de noviembre, Qatar del 27 al 29 de noviembre, Arabia Saudita en Jeddah del 4 al 6 de diciembre ocupando el lugar de Abu Dhabi, y Abu Dhabi pasaría una semana posterior del 11 al 13 de diciembre para cerrar el cuarteto. Se está hablando, se está negociando y vamos a ver si Arabia Saudita finalmente entra al calendario, y si no eran 24, ahora son 22, pero capaz que terminan siendo 23 carreras en este año 2026. Y acá tenemos en estos gráficos las últimas 2, las actuales, que pasarían a ser las últimas 2 con una en el medio. Y bien, para ir cerrando el programa, gráficos. Lo actual, problemas actuales, superclipping, sacrificio de velocidad en la entrada de curvas. Se está hablando de un acuerdo existente, ya implementándolo en Miami, pasar de 9 megajulios a 6 megajulios. Beneficios con el cambio, control en el límite durante la frenada y el viraje. Con esto se dejaría atrás las diferenciales de velocidad y peligro, como pasó en Australia, en la chicane antes del último sector, o en Japón, por ejemplo. Bajar el pico de potencia eléctrica máxima,
clipping constante durante una vuelta lanzada. Aceleración sin batería, solo motor térmico. Clipping 0% batería. Ejemplos: recta trasera de Japón en Suzuka y la 130R a vela, o sea, sin potencia. Los beneficios del cambio entonces sería un empuje eléctrico sostenido, empuje total del piloto al 100%. Esto beneficiaría la maniobrabilidad de los pilotos para manejar más naturalmente. Y acá tenemos graficado de otra manera, en Miami, en la clasificación, una simulación. Escenario A, 9 megajulios de recuperación máxima, 13 megajulios de totales contando la batería. Escenario B, 6 megajulios de recuperación máxima y 10 megajulios totales contando la batería. Acá tenemos indicadores con el pico eléctrico de 350 kilovatios en el escenario A, lo mismo en el escenario B, el clipping potencial en uno y en otro. Y bueno, los beneficios de una y de otra. Vamos a ver qué deciden. Últimas líneas, y acá habla Domenicali. ¿Qué es artificial? Un adelantamiento es un adelantamiento. Acá decía Domenicali sobre la era turbo de los 80 y la memoria corta. Y la gente tiene poca memoria, decía el presidente de la Fórmula 1. En los 80 yo ya seguía bastante bien la Fórmula 1, ya se hacía lift and coast con los turbos y tenías que gestionar en carrera. Puede que los fans que estén criticando esta Fórmula 1 tengan una memoria muy corta, así que miren los años 80, la era turbo. Estas cosas ya estaban ahí y es parte del juego. Pero tiene matices, no es exactamente lo mismo. En los 80 era combustible líquido puro, hoy, y especialmente en 2026, es gestión de energía híbrida, batería más MGUK más fuel flow. Lift and Coast actual sirve para recargar batería en quali y gestionar despliegue eléctrico. En los 80 el ahorro era más heroico y variable, el coche perdía potencia naturalmente. En 2026 algunos pilotos dicen que es más extremo y forzado en quali. Tienes que hacer lift and coast incluso en rectas rápidas para recargar. Algunos fans y periodistas de la época también criticaban el lift and coast de entonces, lo llamaban aburrido o ridículo para limitar los turbos. Sobre las críticas en general, lo que no me gusta es la gente que critica por criticar. Criticar por criticar no ayuda a nadie y realmente tiene un efecto nulo. Sobre la reacción de los aficionados, puedo ver un resultado increíble en términos de positividad por parte de la base de fans más grande sobre el efecto de las carreras. Si miro las encuestas en todo el mundo con los nuevos aficionados de la Fórmula 1, el resultado es magnífico. Todo el mundo dice, ¿qué está pasando? Hay mucha acción y eso es lo que la gente quiere ver. Sobre los ajustes que se están haciendo qualifying y lift and coast, definitivamente tomó nota de las críticas relacionadas con ciertas situaciones que tenemos que gestionar, principalmente en la clasificación. Y por otro lado, por supuesto, asegurarse de que ciertas preocupaciones de los pilotos y por otro lado, por supuesto, asegurarse de que ciertas preocupaciones que los pilotos han destacado se solucionen de manera adecuada. Estamos gestionándolo de la manera correcta, sin pánico, con una base sólida y listos para tener diferentes opciones. Esperamos que antes de Miami la FIA informe qué ajuste se hará. Y en la columna de la derecha, ya siendo lo último de este programa, la FIA quiere cambiar el reparto de potencia, mientras que la FOM junto a Mercedes y Ferrari quieren cambios leves. Desde la FIA, Nicolás Tombasis es la más proactiva en cambios que afectan el reparto efectivo de potencia. Han propuesto y están probando fixes de dos fases, fase 1 inmediato más fase 2 posterior.
reducir la potencia máxima del MGUK de 350 kilovatios a 250 a 300 kilovatios. En ciertos escenarios, bajar el límite de energía recuperable por vuelta en quali ya se hizo de 9 a 8 megajulios en algunos circuitos. Se evalúa bajarlo más. Ajustes en ramp down de potencia y superclip. Todo esto cambia en la práctica el reparto de potencia, más peso al ICE en carrera, menos dependencia de la batería, sin tocar hardware. Tom Basis ha reconocido que el 50 y 50 no es perfecto y que se necesitan ajustes de gestión de energía, software y settings, pero insiste en que el concepto central del 50-50 no se toca. No habrá overhaul mayor. Quieren implementar soluciones antes de Miami. Desde la FOM, Stefano Domenicali apoya cambios leves y controlados. Reconoce que hay que ajustar especialmente la quali, pero enfatiza que las regulaciones tienen fundamentos correctos y que los fabricantes invirtieron el 50 y 50 hace 5 años. Quiere tweaks, ajustes menores, refinamientos o modificaciones quirúrgicas que mejoren el espectáculo sin desestabilizar el ecosistema. Coordina con la FIA, pero prioriza la estabilidad comercial. Claro, acá Domenicali ve el negocio. Mercedes y Ferrari, viva la FOM. Claro, porque como van a tocar cositas leves, los dos equipos que están en punta dicen, viva la FOM, vamos, sigamos peleando. Mercedes, Toto Wolff, ha sido históricamente firme en mantener el 50 y 50 y ahora tiene ventaja clara con su unidad de potencia. Cambios grandes le perjudicarían. Por supuesto, esto era obvio que Toto Wolff iba a defender esto. Ferrari también invirtió mucho en el concepto de alta electrificación y está entre los que bloquean o frenan cambios radicales. Claro, porque Ferrari está a un paso de estar a la misma altura de Mercedes. Honda y Audi más abiertos que Mercedes y Ferrari a soluciones constructivas de la FIA, sobre todo si ayudan a cerrar gaps de rendimiento o mejoran la experiencia en pista, pero siguen protegiendo el núcleo del 50 y 50 porque fue clave para su entrada o retorno. Bueno, fíjense toda la información que les traje en este programa, que bueno, estos últimos no me han salido cortos, me han salido de por lo menos de 1 hora, pero les tengo que informar todas estas cosas, porque en un programa de televisión te cuentan rapidito, te muestran imágenes, pasó este choque, pasó aquello, y Colapinto esto, y Ferrari aquello, y Mercedes, y mirá el aleroncito, y listo, ¿no? Esto es más profundo. La hora de la velocidad son noticias en profundidad y yo les traigo noticias seleccionadas. Lo mejor que encuentro se los traigo. Les hago explicaciones para que ustedes se vayan haciendo de la idea de que la Fórmula 1 no es agarrar, sentarse y manejar. Hay un montón de cosas alrededor que ustedes las tienen que ir sabiendo y vayan conociendo de a poquito quién es quién. En el próximo programa les seguiré contando las novedades de otros equipos y todo lo último antes del Gran Premio de Miami. Hasta la próxima. Prendes la tele, hay producción, hay investigación. Hierve la pista, tu atención crece con cada noticia. La hora de la velocidad, la Fórmula 1 te va a mostrar. Desde lo invisible, medios digitales, mira. Leandro de Pablo conduce con destreza total y un ritmo fenomenal.